al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Gustioi, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada que organizamos desde AFM, en esta ocasión de la mano de nuestro partner TUB Rheinland, y titulada Funciones de seguridad para maquinaria según la ISO 13849-1 y diferencia entre máquinas y cuasimáquinas. Bueno, en primer lugar, antes de arrancar, queremos dar las gracias a las muchísimas personas que os habéis inscrito en este webinar. Es obvio, ¿no?, que es un tema de interés para muchas de nuestras empresas y sobre todo esto hablaremos en la jornada de hoy. Bueno, el objetivo es abordar las cuestiones habituales en la validación de las funciones de seguridad de una máquina. Voy a compartir con vosotros el programa de hoy. En primer lugar, yo soy Juanjo Gómez, soy responsable del colectivo de partners dentro de AFM Cluster. Os daré un poco la pincelada general, ¿no?, de lo que es AFM y de qué tipo de empresas o asociaciones agrupamos. Y luego entraremos ya en materia de la mano de Ana Brochategui, nuestro responsable dentro de AFM del apartado de seguridad de máquinas. Y posteriormente daremos la palabra a Alejandro Noda y Diego Becerro del equipo de TUB, ya para hablar de las funciones de seguridad para maquinaria según la ISO y diferencia entre máquinas y cuasimáquinas. Cerraremos la jornada con un turno para resolver preguntas o dudas que os puedan ir llegando y que os invitamos desde ya a que compartáis con nosotros a través de la pestaña que tenéis ahí de preguntas y respuestas. Nosotros las iremos recopilando y al final daremos respuesta a las que nos trasladéis. Bueno, por mi parte, yo quiero compartiros la información de qué es AFM Cluster y de qué tipo de colectivos o asociaciones acogemos y representamos. AFM se crea hace más de 75 años como asociación de fabricantes de máquina herramienta y esa es un poco la piedra angular o el colectivo más significativo dentro de AFM Cluster. Pero es cierto que durante los últimos años hemos ido creando otros espacios que complementan la cadena de valor de las tecnologías de fabricación avanzada y digital. Y lo hemos hecho, por ejemplo, incorporando la parte de la fabricación aditiva en Adimat, la parte de herramientas de mano en Squin, a los talleres de mecanizado y subcontratistas en AFMEC, a las startups que tienen orientación hacia el ámbito de manufacturing en Aptec y a las empresas con tecnologías habilitadoras en la asociación STEC, que es la más reciente. Este ecosistema lo completamos también con IMH Campus, que es nuestro centro tecnológico y centro formativo para captar y formar talento que luego vaya a nuestras empresas. En total, este ecosistema lo conformáis más de 700 empresas y añadimos un colectivo de partners con 98 empresas que realizan una labor paralela o complementaria a la actividad propia de cada una de las asociaciones. Entre esos partners, por ejemplo, está TUB Rheinland, que es una de esas empresas que aporta valor en su campo de conocimiento a todo este ecosistema. Y en segundo lugar, un poco el trabajo que hacemos dentro de AFM. Poniendo en el centro a los asociados y, por supuesto, también a los partners y otras colaboraciones, trabajamos en diferentes áreas o diferentes ámbitos que dan valor o desde los que lanzamos servicios que pueden ser de utilidad para nuestras empresas. Por ejemplo, en la parte de comercial, ¿no?, de internacionalización y mercados, en la parte de marketing y la parte de sus servicios digitales. También la parte de personas y, por último, en una parte fundamental en la jornada de hoy, que es en la parte de innovación tecnológica a través de nuestra unidad tecnológica que es Inbema, donde también tenemos un área propia de seguridad de máquinas que dirige mi compañera Ana y que ahora os va a dar un poco esas pinceladas de lo que hacemos en ese área. Así que, Ana, estás por aquí y cuando quieras, escuchamos. Aquí estoy. Hola. Os comparto pantalla un segundito. Compartir. Pues muy buenos días a todos y, como ha dicho Juanjo, pues muchas gracias a todos los que estáis participando porque la asistencia realmente es espectacular. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ana Brochategui, como bien ha dicho también Juanjo, y soy la responsable del área de seguridad de maquinaria dentro del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. A través de Inbema, que es el brazo tecnológico de dicho clúster, una de las patas importantes es la del área de seguridad de maquinaria y en este área lo que hacemos es dar servicio a todas nuestras empresas asociadas, básicamente en tres áreas que veis aquí, aunque hacemos muchas más cosas. Por un lado,
asesoramos a todo lo que son fabricantes de máquinas o de cuasimáquinas en la consecución del marcado CE o bien, si estamos en el caso de una cuasimáquina, en realizar todo de acuerdo a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. En este área trabajamos mucho en conformar el expediente técnico de fabricación. Ayudamos a los fabricantes a realizar las evaluaciones de riesgos, a contrastar de alguna manera si sus máquinas o cuasimáquinas están de acuerdo a la normativa armonizada que les acompaña. Conformamos toda la documentación necesaria para el expediente técnico de fabricación. Entonces, damos un apoyo muy personalizado a todos los fabricantes en cuanto a la consecución del marcado CE y así poder comercializar de forma segura las máquinas dentro de Europa. Por otro lado, también damos mucho soporte a lo que son los usuarios de estas máquinas, a los talleres de mecanizado, a los talleres de deformación, a los talleres de corte, asesorándoles también en cómo tienen sus equipos y sus maquinaria dentro del taller, de acuerdo a lo que marca la legislación del Real Decreto 1215 del 97. Ya sabéis que es una legislación que establece los mínimos requisitos de seguridad que tienen que cumplir nuestras máquinas, maquinarias o equipos de trabajo. En ese sentido, también deciros que estamos muy especializados, no solo en esto, sino cuando tenemos un incidente o tenemos una visita de algún inspector y nos sacan ciertas incidencias, hablamos su jerga y os podemos echar siempre una mano, bueno, pues a tratar con ellos y a solventar las incidencias que nos puedan sacar en un momento determinado. Entonces, contar con nosotros en este sentido. Y por otro lado, y lo pongo aquí, estamos promocionando ahora y dando bastante salida a lo que llamamos servicio premium, tanto en el lado del marcado CE como en el de la vigilancia de normativa. De alguna manera somos nosotros los que os achuchamos, tanto al fabricante de máquinas como el de cuasimáquinas, como al usuario si lo necesitase, en que vuestros expedientes técnicos de fabricación no queden obsoletos, no se queden de alguna manera sin actualizar a lo largo del tiempo. Como sabéis, las normativas van cambiando a lo largo del tiempo, se van actualizando y nuestros expedientes técnicos, que es como una tarea un poco farragosa de hacer, se va quedando obsoleto, se va quedando sin actualizar con los cambios que va dando la legislación. Entonces, de alguna manera somos nosotros la pulga esa que está ahí diciendo, oye, que nos tenemos que reunir, ver si hay cambios, anunciaros los cambios que hay en cuanto a legislación y normativa y actualizar poco a poco los expedientes técnicos de fabricación. Si bien no queremos llegar a esa actualización de expedientes técnicos de fabricación porque es mucho trabajo, también hacemos otro servicio que es vigilancia de la normativa. No es deciros o notificaros ha cambiado esta norma por otra, sino que es adelantaros qué normas vienen, asesoraros en cómo afectan a vuestros productos. Y también provocamos varias reuniones al año en donde os vamos diciendo qué es lo que viene y os vamos diciendo un poco pues, cómo tendríais que ir actuando en función de los cambios que se aproximan. Dicho esto, no me voy a enrollar más con lo que es el área de seguridad. Vamos a enfocar, ya sabéis que hoy vamos a hablar sobre máquinas y cuasimáquinas y también vamos a hablar sobre la ISO 13849-1 de sistemas de mando o de funciones de seguridad. Parecen dos temas como muy diferentes, pero al final están englobados o amparados en el paraguas de la Directiva de Máquinas. ¿Por qué vamos a profundizar sobre estos temas? Pues porque a la asociación nos han llegado numerosas consultas vía nuestros asociados, ¿verdad? Por un lado, es muy difícil o hay una línea muy delgada entre lo que es máquina y cuasimáquina. Preguntas que nos llegan, ¿un extractor es una máquina o es una cuasimáquina? ¿El robot qué es? Máquina, cuasimáquina. Alimentadores, máquinas que van a formar parte de un conjunto de máquinas. ¿Es una máquina o es una cuasimáquina? Máquinas sin proteger. ¿Es una máquina o es una cuasimáquina? Bueno, esto ya os adelanto desde ahora y los que me conocéis ya sabéis que lo digo muchas veces. Una máquina sin proteger es una máquina sin proteger, no es una cuasimáquina, es una máquina que no cumple con nada. Pero bueno, vamos a profundizar de la mano de Tío un poquito sobre esa línea entre máquina y cuasimáquina y cuál es la documentación que debe acompañar a cada uno de los
de los casos, y por otro lado vamos a abordar y a profundizar también un poquito más sobre la norma 13849-1 que tanto dolor de cabeza nos ha dado desde que yo creo se publicó y se armonizó con la directiva de maquinaria. Como sabéis, en cuanto en las medidas de seguridad implementadas en una máquina interviene el sistema de mando, tenemos que aplicar esta normativa. Tenemos que calcular cuál es el nivel de prestaciones requerido de nuestras funciones de seguridad y luego verificar que efectivamente hemos alcanzado ese nivel de prestaciones. Funciones de seguridad típicas que tenemos dentro del sector, pues las paradas de emergencia, controles de velocidad reducida, esos 2 metros por minuto, los 16 metros segundo de una rectificadora, por ejemplo, o los 50 vueltas de una pieza, bueno, pues ese tipo de controles de velocidad, la parada asociada a micros de seguridad, barreras inmateriales, bueno, pues todo aquello que implementamos dentro del sistema de mando. Y luego recordaros, ya sabéis, porque hicimos en el ciclo de seguridad, que el informe de los cálculos del PL es algo que pertenece al expediente técnico de fabricación. Eso que hemos dicho que os ayudamos aquí a tener controlado. Y yo por mi parte, si os parece, ya os dejo de hablar y doy paso directamente a Alejandro Noda de Piuc para que vayamos profundizando un poquito más sobre estos temas. ¿De acuerdo? Genial. Muchas gracias, Ana y Juanjo. Y en primer lugar, pues dar las gracias también a AFM por permitirnos realizar la jornada. Bien, voy a compartir pantalla. Yo por mi parte haré una breve presentación de TUC, de la empresa, y os mostraros las principales líneas dentro de negocio de la compañía. Comentadme cuando veáis si todo se ve bien. Perfecto, Alejandro. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Un momentito. A ver, que se ve completa, ¿no? La pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues nada, gracias a todos. En primer lugar, hablaremos, como ha dicho Ana y Juanjo, sobre las funciones de seguridad de maquinaria según la ISO 13849-1 y la diferencia entre máquinas y cuasi máquinas. Mi nombre es Alejandro Noda. Yo estoy en el Departamento de Desarrollo de Negocio dentro de TÜV Rheinland, en el área de certificación de productos, y me acompañará posteriormente Diego Becerro, que es nuestro team leader y responsable técnico de nuestra sección. Por daros unas pinceladas, imagino que muchos de vosotros ya nos conoceréis, conocéis el nombre de TÜV, pero indicaros, pues bueno, TÜV hace referencia a las 3 siglas en alemán, que quieren decir Asociación de Inspección Técnica. En este caso, nosotros somos uno de los principales proveedores de servicios de testing, inspección y certificación a nivel internacional y, como siempre, sinónimo de seguridad y de calidad en todos los servicios que prestamos. La empresa se inició en 1872, con lo cual ya tenemos justo el año pasado realizamos el 150 aniversario de la empresa y se creó obviamente como una asociación para monitorizar toda esa certificación de maquinarias a vapor de la época y calderas, y fuimos evolucionando, pues adaptándonos evidentemente a las novedades de los mercados y ofreciendo siempre, pues teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y las normativas aplicables para cada producto, sistema de certificación que se requiera. En este caso, conciliando siempre nuestro motivo es la tecnología, las personas y el medio ambiente. Actualmente la empresa tiene sede en Colonia, en Alemania. La empresa emplea más de 20.000 personas a nivel internacional. Estamos en más de 500 ubicaciones diferentes en 61 países, lo que significa que estamos presentes en los 5 continentes y tenemos aproximadamente unos más de 230 laboratorios físicos en todo el mundo. ¿De acuerdo? En España, por ir más en detalle a nivel nacional, donde estamos presentes desde hace más de 30 años. La compañía lleva un largo recorrido aquí en Iberia, con 15 oficinas, y actualmente nuestros headquarters están en Madrid principalmente y también una representación en Barcelona. Diego en este caso está en Madrid y yo en Barcelona. Por daros también una vista general de todos los servicios que prestamos, estoy entrar en demasiado detalle, pero hay 5 grandes líneas de negocio dentro de la compañía, subdivididas en 24 campos de negocios. En este caso, comenzando por seguridad industrial, se prestan servicios enfocados principalmente a la industria,
en este caso en máquinas a presión, en elevadores, infraestructuras. Por otra parte, la sección de movilidad pues hace toda la gestión de las ITVs a nivel nacional, también la parte de ferrocarriles y el registro de vehículos. La tercera parte que estaríamos nosotros dentro de este gran business unit, que sería la certificación de productos, subdividimos entre soft lines, lo que es el producto textil, cosmética, por ejemplo, producto químico. En la parte de hard lines diferenciaríamos entre, por ejemplo, mobiliario urbano, equipamiento deportivo. La parte eléctrica hace mucha más referencia a componentes exclusivamente eléctricos, como pueden ser equipos de audio, de vídeo, luminarias, equipos LED. La parte en la que estamos actualmente nosotros, Diego y yo, trabajando, que le llamaríamos Solar and Commercial Products, vamos a entrar en detalle, sobre todo nos enfocamos en la parte de maquinaria, y producto médico, principalmente de uso en el ámbito sanitario. Por otra parte, los compañeros de Academy proporcionan la formación y la certificación de personas y empresas. Y, por último, los compañeros de sistemas realizarían todo lo que es el servicio de certificación de sistemas de calidad, por ejemplo, como la certificación ISO 9001 o la certificación del medio ambiente 14001, entre muchas otras. Y, por último, también menciona a los compañeros de inspecciones gubernamentales y comercio internacional. ¿De acuerdo? Dicho esto, enfocándonos dentro de la área de productos, nosotros normalmente estamos en lo que denominamos Solar and Commercial Products, y porque veáis una vista general de toda la tipología de productos que ayudamos, sobre todo con la certificación, testeo e inspección, comenzando por componentes, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con relés, sensores, seccionadores, maquinaria, que es de lo que vamos a hablar hoy en día, pues veis claros ejemplos ahí. Ahora vamos a comentar un poco más en detalle exactamente las diferencias entre máquina y cuasi máquina también. Otra parte de Power Electronics que actualmente abordamos, que actualmente está en auge, que es todo lo que tiene que ver con vehículo eléctrico, estaciones de carga, almacenamiento de energía, baterías y demás. Y una parte muy importante dentro de la compañía también y dentro de nuestra sección, que serían todos los servicios que prestamos tanto a plantas fotovoltaicas, lo que es inspección y la calidad de todas estas plantas, y la certificación de módulos solares, en este caso. ¿De acuerdo? Por ir más al detalle, más en concreto, simplemente son unos ejemplos, abarcamos mucho más, pero para que tengáis también una idea clara de la tipología de maquinaria, principalmente en la que nos especializamos para poder apoyar en la parte de certificación, empezando desde controles, paneles principalmente físicos, toda la parte de robótica, que aquí contemplaría robots de asistencia personal, robots industriales, por ejemplo, brazos robóticos, células fotovoltaicas, células robóticas y robots colaborativos también, ¿de acuerdo? Entraríamos también dentro de la parte de maquinaria para el packaging, en líneas de producción, enfocándonos en fabricantes de estas máquinas. Por otra parte, los AGVs, que entrarían también dentro de la parte de robótica, los autoguiados, también los AMRs. Una parte muy importante también actualmente en auge, que es toda la industria del sector de semiconductores, en este caso para la fabricación de la maquinaria en ese sector. Aquí simplemente hacer mención que actualmente hay un plan estatal, un PERTE, en el cual están ayudando a empresas, sobre todo, a invertir en esta área, y nosotros desde TÜV Rheinland somos una de las pocas empresas que podemos dar soporte en cuanto a la normativa de semiconductores, y aquí total apoyo en ello y cualquier consulta que tengáis al respecto, porque es un proyecto a medio y largo plazo muy interesante para muchísimas compañías. Y por último, otro ejemplo también podrían ser las impresoras 3D, scanning y toda la parte de impresión. Porque, como he dicho, son simplemente algunos ejemplos, pero abarcamos mucha más tipología de maquinaria. Y por último, y ya daré paso posteriormente a Diego, sería indicaros muy brevemente lo que contemplaría un proceso de certificación y dónde estaríamos nosotros como partners en este proceso, ¿no? Empezaríamos desde apoyando directamente la fase del diseño, del proyecto, de la maquinaria, de los requerimientos también que tuviera vuestro cliente en cuanto a indicaros qué normativa debería cumplir desde el minuto cero para evitar posteriormente pues pérdidas en este caso, de tener que volver a rediseñar, tiempo, etcétera. Pues ahí ya podríamos apoyaros.
en esta fase, orientado a qué normativa aplicaría. Por otra parte, evidentemente, una revisión de los expedientes técnicos que tengáis. Continuaríamos con un testeo de la maquinaria que podríamos hacer de dos formas diferentes, tanto el testeo en todos nuestros laboratorios totalmente equipados, tenemos laboratorios tanto en Europa como en China, en Estados Unidos, como ya he dicho antes, en los 5 continentes. Dependiendo de la tipología de vuestro producto y de las dimensiones, se podría enviar directamente al laboratorio o desplazar a nuestros técnicos directamente in situ en vuestras instalaciones para hacer el testeo que se requiriera. Posteriormente se harían los reportes. Aquí también estaríamos un apoyo en cuanto a puntos abiertos, mejoras que hubiera que cumplir, en este caso, para obtener la certificación. Y finalizaríamos con la emisión del certificado, que bien puede ser desde el apoyo a la realización de un marcado CE hasta conseguir la marca, el TÜV Mark, principalmente para producción en serie. O otro ejemplo también muy interesante que nos han llegado muchas consultas es la certificación necesaria para Estados Unidos, que en este caso nosotros internamente le llamamos CE-US, que es exactamente igual de válida que la certificación UL, ya que somos un organismo notificado NRTL por el organismo OSAC en Estados Unidos, que es el que regula toda la entrada de productos a nivel internacional, con lo cual aquí podemos prestaros 100% de apoyo. Y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, en cualquier país, gracias a nuestro servicio Market Access Service, el cual nos permite identificar todos los requerimientos, toda la normativa, toda la legislación aplicable en cada país y además proporcionaros con una propuesta de testing, certificados que necesitéis, etcétera, y acompañaros en todo el campo. ¿De acuerdo? Y por mi parte ya he concluido la presentación, con lo cual daré paso a Diego Becerro, como he dicho antes, que es nuestro team leader y responsable técnico para entrar en detalle sobre la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vale, oye, lo primero de todo voy a compartir pantalla para seguir con la presentación. Aquí tengo el PowerPoint. ¿Me confirmáis que se ve correctamente? Perfecto, Diego. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, Alejandro, bueno, gracias a AFM, Alejandro, por introducirme. Me presento muy brevemente, Diego Becerro. Llevo dentro del grupo TÜV Rheinland 5 años. Empecé con ellos en Inglaterra, los 3 primeros, y desde hace 2 estoy aquí ubicado en Madrid, pero bueno, dando cobertura a proyectos en el ámbito nacional y también seguimos teniendo proyectos muy internacionales. Somos un grupo que trabaja muy específicamente, como bien ha presentado Alejandro, cada línea de negocio, y también la idea es esa, tener expertos en cada una de las materias, en este caso maquinaria, y Functional Safety es uno de los puntos más relevantes que últimamente los fabricantes nos piden consulta y hay más preocupación en la parte del mercado. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la ISO 13849, la parte 1, que indica los principios generales para el diseño de las funciones de seguridad de maquinaria. También esto muchas veces se conoce como un Functional Safety y bueno, para empezar vamos a intentar identificar cuáles son los elementos que forman parte de una función de seguridad. Simplificando mucho, tendríamos una entrada que haría una lectura de una señal, que esto sería enviado a una lógica que analiza este input que tenemos para dar una salida segura para poner la máquina en un estado seguro y que sea segura para su operación y para el operario. ¿Vale? Algunos ejemplos de entradas de las funciones de seguridad podría ser un sensor de presencia, un sensor de posición, por ejemplo, una puerta está abierta, está cerrada, un medidor de radiación también podría ser una entrada segura de una función de seguridad, teniendo en cuenta si el riesgo es la radiación en una determinada área, pues este medidor podría ser el que desencadena una función de seguridad o una barrera de seguridad, por ejemplo, una paletizadora, la cortina láser, que bueno, se activaría siempre y cuando alguien intente entrar. Por tanto, no se espera o no está intencionado que entre esta persona. ¿Vale? Luego tendríamos una lógica que puede ser un PLC de seguridad, un relé de seguridad y habría una salida o varias salidas. Ejemplos de salidas, seccionador, un controlador de motor, una válvula de aire, un sistema de bloqueo. Aquí podemos tener múltiples ejemplos, siempre sería salidas que pongan la máquina en un estado seguro. ¿Vale? En la siguiente presentación, antes de entrar en detalle lo que sería el performance level, que luego hablaremos exactamente lo que es, me gustaría empezar
desde el principio, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de una función de seguridad? El objetivo de una función de seguridad es reducir el riesgo que entrama una máquina, en este caso. Entonces, para ello, el estándar de referencia es la ISO 12100. La ISO 12100 es un estándar que debe ser usado por los fabricantes a la hora de hacer un análisis de riesgos, y los pasos para hacer el análisis de riesgos, lo primero de todo sería determinar los límites de la máquina. Esto también es muy interesante cuando estamos hablando de cuasimáquinas. El fabricante tiene que hacer referencia a su límite de la máquina y definirlo, lo primero de todo. Luego se identificarían los riesgos que tiene la máquina. Serían todos los riesgos, los que ya por diseño se han evitado y los riesgos que todavía existen. Entonces, el primer punto sería toda esta identificación de riesgos que podemos tener y luego una estimación. La estimación consiste en función de la severidad del riesgo, es decir, cuánto de daño nos podemos hacer o no, la probabilidad de que ocurra, el número de personas que le vaya a afectar el riesgo, la probabilidad de evitarlo, la frecuencia en la que estamos expuestos a este riesgo, tendríamos una estimación. Y por último sería hacer la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo quiere decir, tenemos un riesgo lo suficientemente bajo como para dar la máquina como aceptable y como segura. Esto al final los fabricantes tienen mucha experiencia de máquinas similares en el mercado y el análisis del riesgo tiene que ser un documento vivo que se continúe alimentando con el feedback que están teniendo estos fabricantes en las máquinas que tienen producción. Muy brevemente, espero que se vea bien, esto es un pantallazo directamente de la ISO 12100. Como veis aquí los 4 pasos serían los que hemos comentado: determinar los límites, identificar riesgos, estimarlos y evaluar los riesgos. Y la pregunta sería, ¿hemos reducido los riesgos adecuadamente? Sí, por lo tanto, el análisis de riesgos se enteraría dentro de la documentación técnica que ha comentado Ana y quedaría por concluido, y si no, habría que ver cómo reducir estos riesgos, que sería el siguiente punto, ¿vale? La reducción de los riesgos se puede conseguir de 2 formas: por la eliminación completa del riesgo, es decir, quitar ese elemento de la máquina. Por ejemplo, hay una superficie que genera una alta temperatura, un elemento, pues si este elemento se puede eliminar, eliminaríamos el riesgo. Esto siempre es lo ideal, pero no siempre es posible. Y si no, sería la reducción del riesgo en cuanto a severidad y o probabilidad se refiere, ¿vale? El orden a la hora de cómo reducir los riesgos siempre tiene que ser el siguiente. El primero de todo es eliminación por diseño seguro. ¿Qué quiere decir esto? La primera fase sería intentar encontrar la forma de diseñar la máquina para que el usuario o el operario, el mantenedor, no esté expuesto a ese riesgo. Hay veces que es posible, hay otras veces que no es posible. Por ejemplo, un brazo robótico tiene un riesgo de que el brazo evidentemente se mueve y es un riesgo mecánico. No podemos evitar que el brazo robótico se mueva, por lo tanto, por diseño no podríamos evitar ese riesgo. Pero sí podríamos evitar una superficie caliente. Por diseño se podrían poner algunos aislantes de forma de que esa superficie, que en un principio podría suponer un riesgo de quemado para el usuario, bajemos la temperatura y no exista ya ese riesgo, ¿vale? Luego entraríamos a la implementación de medidas de seguridad. La implementación de esas medidas de seguridad pueden ser bien mediante funciones de seguridad o pueden ser otras medidas de seguridad como barreras o elementos pasivos. Y el último caso sería la información para el usuario, ¿vale? En la siguiente pantalla, también extraída de la ISO 12100, visualiza muy bien en qué casos se deben aplicar cada uno de este orden, ¿vale? Por eliminar el diseño seguro sería siempre y cuando tenemos un riesgo muy alto. Hay que intentarlo hacerlo por diseño cuando sea posible. Las medidas de seguridad deberían ser adoptadas para esos riesgos que siguen siendo antes, y muy importante sería todo lo que sea información de usuario en forma de advertencias como pegatinas, información en el manual, instrucciones o formación. Todo esto siempre tiene que ser para un riesgo residual, es decir, cuando el riesgo es bajo y queremos aún reducirlo lo máximo posible. No podemos intentar reducir un riesgo alto por una pegatina o una formación, ¿vale? Esto es muy, muy importante a la hora de cuándo se puede aplicar cada una de estas medidas y por qué hay que seguir este orden. Y por último, si aplicamos una función de seguridad, habría que determinar lo primero de todo cuál es el Performance Level Required, el PLR.
El PLR, el Performance Level, pues simplificando mucho, es la robustez de una función de seguridad. Al final, una función de seguridad hemos comentado que tiene una entrada, una lógica y una salida, y estos componentes están o deberían estar certificados y tener parámetros de seguridad. Estos parámetros al final son la probabilidad de que componente falle. Como estamos encadenando componente tras componente, la combinación de todos ellos nos garantiza que una función de seguridad tiene muy pocas probabilidades de fallar en caso de que se active. Y este es el objetivo, que una función de seguridad sea robusta y siempre dé esa garantía al usuario, ¿vale? Este es el concepto del Performance Level. El Performance Level Required va definido por el riesgo que tenemos. Es decir, a mayor riesgo necesitaremos un mayor Performance Level. El mayor Performance Level, el más alto de todos, sería un PLE, el más bajo un PLA. En la gran mayoría de los casos hay que realizar este análisis de riesgo para saber qué performance level necesitamos. Pero hay normativa, como por ejemplo la de las células robóticas, la 10218, la parte 2, que indica que el performance level de las funciones de seguridad de las células robotizadas tiene que ser al menos un PLT. Es cierto que en esta normativa hay algunas excepciones, pero lo que quiere decir que hay normas para máquinas específicas, no vamos a entrar una a una porque nos tiraríamos todo el día, que ya nos indica cuál es el requisito mínimo de la función de seguridad. ¿Vale? Esta es otra alternativa que muestra la ISO 13849, la parte 1, en el anexo A, que es la determinación del performance level necesario, PLR. Como hemos dicho que habría que empezar por el análisis de riesgos, estudiar cómo hacer esa reducción de riesgos y si implementamos una función de seguridad, saber qué nivel de robustez necesitamos. Entonces, el anexo A intenta simplificar y ayudar a la hora de hacer este análisis de riesgo de una forma muy sencilla, que es en valor de tres parámetros, perdón, está en inglés la diapositiva, pero bueno, traducimos muy rápido, sería la severidad de la exposición la severidad, perdón, de la acción, es decir, sería una lesión reversible o no irreversible, incluso la muerte, la frecuencia de exposición al riesgo, si estamos expuestos por pequeños periodos de tiempo o si la exposición es continua y la posibilidad de evitar el riesgo, es decir, ¿es posible evitar el riesgo o no? Entonces, por ejemplo, un PLE solo sería necesario en caso de que sea una lesión irreversible, estamos constantemente enfocados al riesgo y la probabilidad de evitarlo sea muy bajo. Este es el único caso que la ISO 13849 nos indica en que necesitamos un PLE. Lo más habitual, en función de estas combinaciones, estamos hablando de un PLC, un PLD, para riesgos medios altos. Siempre que el riesgo sea bajo, podríamos ir a un PLB, un PLA. No obstante, esta robustez de las funciones de seguridad es baja y nosotros intentamos que esto no sea lo necesario. Si se hace un buen análisis de riesgos y se justifica que un PLB es suficiente, sería correcto, pero bueno, siempre estamos intentando ir a un mínimo de un PLC para garantizar que la función de seguridad que se ha implementado, las posibilidades de fallo sean bajas. No obstante, no es obligatorio tener este PLC siempre y cuando el análisis de riesgos se haya hecho correctamente, ¿vale? En la siguiente sección hemos intentado resumir la documentación técnica necesaria que se debe incluir en el expediente técnico, ¿vale? Esta documentación viene dada por la ISO 13849, la parte 1, en la sección 10. Esto al final no es el objetivo de este webinar no es una formación en Functional Safety, es intentar ver los conceptos generales, por lo tanto, a todo el mundo que está aquí, la sección 10 es donde se indica todo el detalle y esta presentación es un resumen. Y bueno, como resumen, la documentación técnica debería incluir el detalle de cada función de seguridad, es decir, cuál es la entrada, cuál es la lógica y cuál es la salida, que quede muy claro y se entienda bien, la explicación de cada función de seguridad y cómo se consigue ese estado seguro, es decir, yo se activan todas estas salidas y esto me pone la máquina o esta zona de la máquina de una forma segura. ¿Por qué? Porque el riesgo lo he reducido mediante cortar la alimentación del motor, cortar la alimentación a la fuente de alimentación de un láser, bloquear el acceso a una zona. Serían distintas alternativas, pero hay que indicar muy bien cuál es el estado seguro, ¿vale? La lista de componentes usadas en esas funciones de seguridad y sus parámetros de seguridad.
Dependiendo del componente, puede estar certificado y tenemos un PL de ese componente. Si no, tenemos normalmente el MTTFT, Mean Time to Dangerous Failure. Esto quiere decir la probabilidad de que ese componente falle y falle en una situación peligrosa, ¿vale? Si no, el ítem D sería una equivalencia, pero bueno. Al final, estos son parámetros que en esa evaluación del performance level se tienen en cuenta. En softwares como, por ejemplo, podría ser Sistema o muchos otros que lo hay, es la información que nos pide el software que introduzcamos para calcular el performance level de toda la función de seguridad. ¿Vale? La documentación técnica también debería considerar el mal uso del usuario final, es decir, un mal uso probable. No, tampoco hay que considerar que alguien nos vaya a saltar una valla de 2 metros, pero esos posibles malos usos a la hora de operar o mantener la máquina. La categoría de la función de seguridad, que puede ser B1, 2, 3 o 4. Esta parte, tanto la categoría como el performance level, daría para otro webinar muy específico. Y aquí aprovecho eso para decir que desde la parte de Academy, en Tube Rayland, uno de los servicios que dan es la formación y la certificación de personas en Functional Safety. Hay una serie de entidades acreditadas por nosotros para dar esta formación y se complementaría con un examen en Alemania para cada una de las personas. Y en estas formaciones es donde se entra en todo este detalle y se evalúa que las personas tengan los conocimientos necesarios. Y luego también documentación del software utilizado, al cual hago directamente referencia a la sección 4.6 de la norma, donde explica toda la documentación necesaria. En línea con esto, la información al usuario debería ser más o menos similar a la que hemos comentado, pero debería incluir algo más. La descripción detallada de los equipos relacionados con las funciones de seguridad, que hemos dicho, entrada, lógica y salida. El tiempo de respuesta de cada una de estas funciones, que esto se puede calcular bien con el software o incluso manualmente en la máquina. Hay distintos aparatos de medida que lo permiten. Y los límites de operación, incluyendo condiciones ambientales o entornos en los que nos ubiquemos, ¿vale? También es muy importante que esta documentación incluya los sistemas de anulación y o bypass de las funciones de seguridad que normalmente son necesarios para acciones de mantenimiento. Es decir, puede haber una función de seguridad que cuando se abre una puerta nos pare el robot o un brazo o un motor, pero para mantenimiento sea necesario ver o operar ese motor a una baja velocidad. Esto sería una función de bypass o de anulación. Esto se tiene que considerar y tiene que haber información muy clara para el fabricante en qué condiciones se debe usar esto. Y por último, una checklist para verificar el correcto funcionamiento de las funciones de seguridad. Es decir, hay que permitir al usuario final que disponga de la información y de un procedimiento en el cual ellos verifiquen que cada función de seguridad sigue funcionando correctamente. Esto puede ser un procedimiento muy sencillo en el cual se le indiquen que debe activar las funciones de seguridad y cuáles son las salidas que tiene que comprobar. Puede ser que tenga que comprobar que distintos seccionadores se abran y corten potencia, que el STO de un controlador de un motor se active de forma que ellos regularmente, que lo definiría el manual que es regularmente, podríamos hablar si es una máquina con ingresos muy altos, un performance level bajo mensualmente, pero si es una máquina que necesita menos operación y menos mantenimiento, la cual tiene un performance level bastante alto, podríamos ser esta inspección regular podría ser cada 6 meses, un año, hecha por el propio cliente final. ¿Vale? Y por último, para completar esta parte de la ISO 13849, me gustaría compartir un ejemplo de una función de seguridad completamente aleatoria, no es de ninguna máquina en concreto, pero ¿cuáles serían los pasos, ¿no? Al final es obligatorio dentro de la directiva de máquinas, el estándar armonizado para riesgo eléctrico sería la EN60204, la parte 1, y una de las verificaciones obligatorias que hay que hacer son los functional checks. Functional checks incluyen las funciones de seguridad. Es decir, cada una de las máquinas que se fabrica o se pone en operación habría que hacer un test funcional de que todo funciona correctamente. Entonces, brevemente vamos a comentar cuáles son los puntos los pasos en los que hay que hacer la actuación en estas funciones de seguridad para confirmar que funcionan. El primero de todo sería activar cada una de las entradas de forma individual para verificar que la reacción es correcta. Es decir, activaríamos la Emergency Stop 1 y verificaríamos que los 2 contactores que tenemos en pantalla se abren, uno
quitando potencia eléctrica a la fuente de alimentación de un láser clase 4 y otro quitando potencia eléctrica a un motor. ¿Vale? Intentaríamos hacer un arranque sin activar el botón de reset para confirmar que la activación del botón de reset es más que necesaria y verificaríamos que el equipo no inicie su operación. Luego resetearíamos la máquina. Otra vez, el reset de la máquina es necesario para cada una de las funciones de seguridad. En el caso del emergency stop, la norma no especifica que tiene que haber un botón de reset. El propio desenganche o el unlatch del paro de emergencia se puede considerar como reset. El reset siempre tiene que tener una buena visibilidad y distintos requisitos más, que no vamos a entrar en detalle porque si no se nos va el tiempo. Y habría que verificar que después de esta activación del reset, la máquina otra vez no inicia el movimiento. El reset es una reactivación de las funciones de seguridad previa al inicio de la máquina. Y por último, iniciar manualmente la operación y verificar que el equipo inicia. Estos serían los distintos pasos. Entonces, al final esto hay que hacerlo para, como hemos dicho, cada una de las máquinas que se construye y se pone. Vale. Por último, una pequeña nota. Al final, la desconexión de una comunicación de una de las entradas de seguridad debería traer el mismo resultado que la activación de una de ellas. Es decir, si una puerta pierde la conexión, el resultado debería ser el mismo que si la puerta estuviera abierta. Y de aquí pasamos al otro tema que hemos comentado que íbamos a hablar hoy, que serían las diferencias entre máquinas y cuasimáquinas. ¿Vale? En pantalla tenéis la definición de qué es una máquina en función de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Y bueno, me voy a quedar con el primer punto. Una máquina es el conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales alguno es móvil, asociados para una aplicación determinada. Y aquí es muy importante el término aplicación. Eso es lo que hace que una máquina sea una máquina. Es decir, las máquinas tienen que ser capaces de realizar una acción, realizar una actividad. En pantalla tenéis distintos ejemplos y de todos ellos me voy a quedar con la célula robotizada, que es uno de los ejemplos que se puede ver claro entre máquina y cuasimáquina, que serían. ¿Vale? Por otro lado tenemos las cuasimáquinas, que es el conjunto que constituye casi una máquina, pero no puede realizar por sí solo una aplicación determinada. Es decir, necesita de un entorno adicional para que la máquina sea una máquina como tal. Por ejemplo, en este caso tenemos el brazo robótico y quiero aclarar, no los brazos robóticos colaborativos que pueden trabajar sin ninguna protección alrededor, pero lo común es que un brazo robótico, si es por ejemplo un paletizador o un depaletizador, necesite de unas cintas transportadoras laterales y un sistema adicional que le haga completar esa aplicación, porque el brazo robótico por sí solo no lo necesitaría. A su vez también necesita todas las protecciones, por lo tanto, un único brazo robótico no se puede considerar una máquina completa porque necesita de un entorno para operar, cuando una célula robotizada sí sería esta máquina completa. ¿Vale? El siguiente paso que queríamos aclarar, y bueno, intentaré ser breve para no excedernos de tiempo, sería cuál es el proceso del marcado CE o la declaración de incorporación para las pseudomáquinas. El objetivo con una máquina sería emitir una declaración CE de conformidad y como veis en el gráfico, al final de una máquina tendríamos que crear un expediente técnico en base al anexo 7, la sección A, con sus instrucciones correspondientes. Aquí tenemos dos alternativas, bien sea estemos dentro de una máquina que está en el anexo 4 o una que no lo esté. El camino es un poco distinto, pero no vamos a entrar en... Sé que habrá muchos fabricantes aquí con maquinaria dentro del anexo 4, no vamos a entrar al detalle de cuál es el proceso interno, sino el resultado final en ambos casos sería emitir una declaración de conformidad según el anexo 2, la parte 1A. Una vez emitida esta declaración de conformidad, que luego veremos qué información tiene que estar incluida, se podría aplicar el marcado C. En cambio, para una cuasimáquina, el objetivo sería emitir una declaración de incorporación. ¿Vale? El proceso es más sencillo realmente porque hemos quitado toda la parte del anexo 4 que habría en la maquinaria y aquí lo que habría que hacer sería crear un expediente técnico en función del anexo 7, la parte B, y también unas instrucciones de ensamblaje o unas instrucciones de montaje que se definen en el anexo 6. El objetivo es, al ser una máquina que debe ser incorporada en otro sistema, el fabricante de esta cuasimáquina debería
dar la información necesaria para que el usuario final incorpore la máquina en el sistema de forma correcta. Y por último, se emitiría una declaración de incorporación. Como veis, las quasi máquinas no necesitan llevar el marcado CE con ellas. Muchas veces se ve, desde Tube Rayland evidentemente no somos un árbitro que dice que bien, que está mal, intentamos asesorar y dar soporte a nuestros clientes y en ningún caso nosotros vamos a ponernos a juzgar lo que hagan los fabricantes, ¿vale? En cuanto a las declaraciones, tanto de conformidad como incorporación, esta sería un poquito resumida la información que debería incluir cada una de ellas y bueno, remarco claramente cuáles son las diferencias, ¿vale? Al final, en el punto 5 de la declaración de CE de conformidad, esto sería solo para máquinas de anexo 4 y luego habría que hacer en el punto 4 esa declaración que se justifique y se diga que la máquina está cumpliendo con la directiva de máquinas. Una declaración expresa. Además, incluiríamos todos los estándares y normas armonizadas. Y por otro lado, la quasi máquina debería incluir un párrafo que indique que se cumplen todos los requisitos también de esta directiva y es muy importante una declaración de que esta quasi máquina no debería ser puesta en servicio mientras la máquina final en la cual vaya a ser incorporada no haya sido declarada conforme. Es decir, esta declaración quiere decir que hasta que la máquina final no tenga su declaración de conformidad completa, que lo que debería hacer el integrador final sería adoptar la declaración de incorporación en el expediente técnico con todas las instrucciones de ensamblaje para emitir una solución final. Esto sería el requisito que pide la directiva de máquinas, ¿vale? El resto de puntos no voy a entrar en detalle porque, como ya veis, son dirección, nombre de la persona que firma, lugar y fecha. Al final son idénticos en ambos. Y bueno, con esto quiero dejar un espacio para las preguntas. Muchas gracias a todo el mundo por atender y cualquier consulta muy específica trataremos de abordarla. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por la explicación. Yo creo que ha sido muy completa. Eso es, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, vamos a resolver las dudas que hayáis podido tener durante la jornada de hoy. Así que invito también a Alejandro y a Ana, que se unan a nosotros. A ti, Diego, por favor, deja de compartir la pantalla. Sí, perdona, estoy intentándolo y no resiste. Eso es. Aquí nos vemos ya todos. Supongo que Ana también está por aquí. Perfecto. Aquí estoy. Muy bien, bueno, pues os invitamos a todos a que en estos últimos minutos enviéis preguntas que podáis tener a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas por aquí con las que vamos a arrancar, entonces la vamos recibiendo y a la vez vamos contestando. Venga, os voy trasladando alguna que tenemos por aquí. Nos dicen, en cuanto a las funciones de seguridad, ¿se puede conseguir un PLD con un único canal de comunicación? ¿Un PLD con un único canal de comunicación? No es posible. Para conseguir un PLD mínimo necesitaremos una construcción categoría 3, que es el tema que no hemos entrado en detalle en esta presentación. Y en una categoría 3 siempre la arquitectura de comunicación es con doble canal de comunicación. Por lo tanto, con un único canal, siempre y cuando tengamos componentes de alta integridad, lo máximo que podríamos llegar sería un PLC. Como hemos dicho, en muchos casos es suficiente, pero hay normativa que exige ese PLD y tendríamos que ir a ese doble canal de comunicación. Vale, entendido, Diego, muy bien. Otra pregunta, nos dicen, además de los test funcionales que habéis indicado que son obligatorios para cada máquina, ¿existe alguna verificación que deba ser realizada adicionalmente? Sí. Y en esto voy a hacer referencia otra vez a la normativa eléctrica de maquinaria, que sería la N60204. La sección 18 habla de las verificaciones que habría que hacer. Por una parte, verificaciones que la documentación técnica está en línea con la parte constructiva de la máquina, es decir, toda la documentación técnica es coherente con lo que se ha construido. Y por otra parte hay otro test que es obligatorio, que es el test de continuidad eléctrica. Continuidad eléctrica sería confirmar que todas las tomas de tierra están conectadas y la resistencia es baja. Creo que esta norma en concreto, porque la norma americana se marca el límite de 0,1 ohmios, dice la resistencia debe estar en torno a lo esperado, no hace
no da un valor específico, pero bueno, siempre se pueden tomar estos 0,1 ohmios como máxima resistencia y habría que hacer eso, una medición con una corriente entre 200 miliamperios es suficiente. Siempre recomendamos hacerlo un poco más, hasta los 10 amperios que marca como referencia para tener un valor más consistente. Vale. Estos son los únicos testes que son 100% obligatorios. Luego hay otros testes como resistencia a aislamiento, de alta tensión, de electric strength, que se recomiendan, pero no son específicamente. Vale. Entendido. Tenemos otra pregunta relacionada con la diferente normativa que aplica en el mercado norteamericano, en Estados Unidos y Canadá, que es algo, la verdad, que recibimos habitualmente. Sí. Que necesitan asistencia para saber qué normativas o qué certificaciones tienen que obtener para vender esos productos en Estados Unidos y Canadá. Si podéis darle soporte, si trabajáis en ese campo. Sí, aquí puedo dar yo una pincelada. Evidentemente, como hemos comentado antes, desde TÜV Rheinland somos un organismo notificado por la OSHA, que es el organismo norteamericano en este caso, que se encargaría de la regulación de toda esta normativa y sobre todo somos un laboratorio autorizado también por el organismo norteamericano, con lo cual podríamos emitir la certificación, como he dicho antes, llamamos internamente CTUB US, que se hace referencia tanto a Canadá, TÜV, y luego US para Estados Unidos. Aquí os asesoraríamos de todos los estándares que fueran de aplicación al proyecto, en este caso la máquina, evidentemente teniendo la información técnica del producto, y os podríamos hacer también desde aquí, desde Europa, lo que llamaríamos el Pre-Field Evaluation Service, ¿de acuerdo? Y allí en Estados Unidos también disponemos de nuestra delegación en Norteamérica, realizarían el Field Evaluation Service y posteriormente ya podría entrar el producto para su comercialización. En resumen general, sí, desde la fase de diseño hasta la fase final os podríamos dar total apoyo, siempre identificando de qué producto se trata y identificando las normativas. Muy bien. Tenemos también algunas preguntas así como muy específicas, muy genéricas. Una es, nos preguntan, ¿el típico ventilador de un armario eléctrico es máquina o cuasi máquina? ¿Y una bomba de agua? El límite no es fácil definirlo, pero bueno, al final es cuál es la aplicación. Un ventilador, el objetivo es enfriar. El ventilador enfría, sí. Por lo tanto, yo podríamos decir que estamos hablando de una máquina completa. Tiene partes móviles, creo que entra dentro de todos los requisitos, ¿no? Y una bomba de agua, sí y no. Una bomba de agua necesita, para poder bombear agua, unas tuberías. Por lo tanto, debería tener esas instrucciones de ensamblaje a la hora de decir cómo conectarla para poder operar. Muchísimas bombas de agua tienen el marcado CI, no voy a decir que sea incorrecto, porque también hay que entender cuál es el objetivo que el fabricante considera como aplicación. Entonces, no es un blanco-negro, por desgracia es bastante gris la directiva y no marca estos límites. Entonces, yo un ventilador lo daría como si necesitaría este marcado CI y la bomba de agua, yo muchas veces cualquier bomba de agua, bombas de vacío, tiene un marcado CE, otras veces no. Entonces no es fácil responder esta pregunta. Pero... Siguiendo con el tema de qué es cuasi máquina, si una cosa lo es o no lo es, también nos preguntan si un equipo que consta de una cinta cableada a una caja de bombas sería cuasi máquina. Depende de la capacidad de tener potencia para moverla para ser considerada como máquina. Por repetir la pregunta, un equipo que consta de una cinta cableada a una caja de bornas, sería cuasi máquina. Y si depende de la capacidad para tener potencia para moverla, para ser considerada como máquina. Hombre, si no tiene la capacidad de moverla, yo no consideraría que no funciona. Es un equipo, o sea, intenta tener esa aplicación, pero no está diseñado correctamente. Por lo tanto, siempre diría que es una máquina, lo que pasa no es dependiente de la potencia. Es decir, si no conseguimos moverlo, pues al final es un problema, yo creo, más de diseño de operación o funcionamiento. O sea, podríamos entrar también en ese área, pero no sobre... También nos preguntan por el tema de las placas o el marcado CE. Nos dicen, la placa con el marcado CE no es en realidad la manera de declarar que el producto cumple con la legislación europea aplicable. En tal caso, las cuasimáquinas en realidad no deberían llevar el marcado diciendo que cumple con la legislación aplicable. De hecho, a las cuasimáquinas también les aplica la directiva de máquinas. Correcto y no correcto.
La placa es un requisito que pide la directiva máquinas que se incluye en la información. Luego, normalmente siempre cuando estamos hablando de una máquina, tenemos la parte eléctrica y aplica la 60-204 que nos pide más información además que la directiva, y el marcado CE aplicaría para las máquinas. Pero la declaración y la conformidad de que esa máquina cumpla la directiva no es la placa, es la declaración CE de conformidad. Por lo tanto, si tenemos una cuasi-máquina, lo que indica que cumple la directiva es la declaración de incorporación con esa frase expresa que hay que incluir en la directiva, que se cumple con la directiva de máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el párrafo que tenemos que incluir siempre en cualquiera de las dos declaraciones. Y esa es la forma de dar evidencias que se cumple. La placa es algo visual de que esa máquina consta de una declaración CE de conformidad. Siempre hablamos de máquina. Cuando es una cuasi-máquina, esa cuasi-máquina está integrada en un sistema adicional. La cuasi-máquina tendría su placa respectiva con toda la información, no tendría el marcado C porque para la máquina final es donde habría un único marcado C que engloba esa declaración de incorporación de la máquina que no tiene el marcado C. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Y si, bueno, Sí. Si nos preguntan. También, Ana, nos preguntan respecto a la propia placa, nos dicen si debe ser adhesiva o metálica grabada y remachada. ¿A mí? Hombre, la placa C lo que tiene que ser es duradera en el tiempo y ser visible y legible a lo largo de toda la vida útil de la máquina. Entonces lo que nos piden, o sea, lo habitual es que suele estar remachada en máquina de manera metálica, pero la directiva no entra en materiales y en formas de tener que colocar esa placa. Lo habitual suele ser eso. Correcto. Estoy de acuerdo con Ana, sobre todo si estamos en un ambiente industrial, metálica y remachada es lo más habitual por en el entorno en el que debe estar, porque tiene eso que ser entorno. Hay equipos que, por ejemplo, toda la industria semiconductora suele trabajar en salas limpias, en clean rooms, que tienen un entorno muy, muy controlado. Por lo tanto, esas placas no se van a desgastar durante la vida útil. Podría ser una pegatina y no tendría ningún problema, pero el objetivo es ese, que sea duradera. Y también, Juanjo, un inciso, vemos muchas consultas relacionadas con el marcado CE. Simplemente recordar que quizá no nos dé tiempo de responderlas todas, pero a través de vosotros y contactándonos directamente, evidentemente, podemos dar respuesta, analizar caso por caso y estar a total disposición de todos. Otra pregunta un poco de esas raras o difíciles. Nos dicen, ¿cuáles son las velocidades que se pueden considerar seguras en una máquina de carga manual genérica? ¿Y dónde se pueden consultar? No es una... Bueno, no sé, Ana, si tienes una respuesta para esto. No tengo el estándar yo en mente. Dependiendo del tipo de máquina, sería consultarla. Normalmente al final tenemos tres tipos de estándares. Tipo A, B y C. El A solo hay uno, que sería la ISO 12100, que aplica a todas las máquinas. El B va a riesgos específicos, riesgo eléctrico, riesgo por partes mecánicas. Los estándares tipo C son para máquinas específicas. Para prensas tenemos uno, paletizadores tenemos otro, y este estándar tipo C es el que normalmente entra en ese detalle, el detalle de cuál es la velocidad segura. Efectivamente, dentro de nuestro sector son las normas tipo C, las armonizadas con directiva, las que pueden establecer valores concretos de velocidad. Como bien ha dicho Diego, pues, prensas, tornos, rectificadoras, etcétera, etcétera, tiene ese detalle del valor concreto de velocidad, pero para una carga manual genérica no conocemos o no existe norma específica para esto. Entonces nos tendríamos que guiar más pues, por nuestra evaluación de riesgos, lo que nosotros consideremos seguro, etc. Hay algún estándar tipo B, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que habla de este riesgo mecánico o posible impacto. Entonces sí, marca unos límites de cuál es el impacto máximo que puede haber. Estos estándares se pueden utilizar también como acompañamiento de un análisis de riesgo. El riesgo sería, hay una parte móvil. ¿Cómo consideramos que el riesgo es seguro? Pues hemos aplicado este estándar de tipo B para decir que estamos dentro de los límites. Al final, esta justificación yo creo que sería suficiente, pero el análisis de riesgo sería el mejor camino para analizar de qué riesgo estamos hablando. Sí. Entendido. Vamos a volver al tema de las placas. Nos preguntan, ¿y en una máquina retrofitada qué placa debemos incluir?
Para pillar. Para pillar, no, son las típicas consultas complicadas, porque de alguna manera están legisladas un poquito de aquella manera. El retrofitting, según sea este retrofitting, pero la pregunta es, ¿cómo es la placa de una máquina retrofitada? Si se trata de una máquina retrofitada con una modificación sustancial, la placa es exactamente igual que la que de una máquina nueva. Aplicamos Directiva de Máquinas 2006-42CE y no hay más. Perdona, nos dicen si tiene que tener CE normal o no. Claro. Cuando realice una aplicación final sería el mismo caso, sea retrofitado, ¿no? Claro. Si es modificación sustancial y se ha convertido en o sea, y es una máquina, efectivamente, tiene que tener un CE. Sí, sí. Un CE acompañado de su declaración de conformidad pertinente. Vale. Pregunta larga, os leo. Se ha comentado la necesidad de que es necesario resetear la función de seguridad y luego volver a poner en marcha. Si la función de seguridad son unas barreras o cortinas con rearme automático, ¿no necesitaría el botón de reset? ¿Es correcto? Y si es así, ¿podría conseguir un PLD con rearme de función de seguridad en automático? Os vuelvo a leer si queréis. No, entendida. Vale. Habría que ver, yo tengo en mente el estándar de células robóticas, marca muy bien desde mi punto de vista, aclara mucho y da muchas ideas en cómo serían las distintas posibilidades de reset, en función de, muchas veces desde un punto de reset no tienes visibilidad y da alternativas, pero indica claramente este estándar que la función de reset es obligatoria para restablecer una función de seguridad. El reset automático, tendríamos que ver de qué máquina estamos hablando para entenderlo, pero desde mi punto de vista no cumpliría con la normativa, porque un reset automático tiene alguien que verificar, o sea, una función de seguridad activa que haya un riesgo. Si hay un reset automático, no se está verificando, estamos dejando que alguien de forma automática verifique que no hay ese riesgo. Debería ir acompañado de, por ejemplo, si es un reset para que automático verificar que no hay nadie dentro de una determinada zona, podría estar asociado con un sensor de presencia para hacer el reset. Podría ser por ese estilo, pero si no, no entiendo muy bien en qué casos puede haber este reset automático. Entendido. Una más. Nos dicen, ¿un polipasto o un ingrávido qué se consideraría? Entiendo que no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Exacto. No lo sé, no tengo la respuesta. Haré la consulta, pero no tengo la respuesta, siendo sincero. Vale, apuntamos. Otra pregunta sobre máquina, pues si máquina nos dicen, ¿una válvula reguladora de caudal pilotada con el mismo fluido sería máquina o cuasi máquina? Una válvula al final haría la aplicación por sí sola. Yo entiendo que no, que la válvula tiene que ser incorporada en una tubería donde esté el fluido, por lo tanto tiene que tener esas instrucciones de ensamblaje. No por el hecho de que lo pilote el fluido, no, sino por la instalación final, desde mi punto de vista. Normalmente las válvulas se consideran pues, de máquinas. Válvula está dentro del concepto de la directiva de máquinas, pero bueno. Más preguntas de qué es máquina, cuasi máquina. Una muela de mesa para afilado de herramientas y que no posee CE, ¿es máquina o cuasi máquina y necesitaría CE? Muela de mesa para afilado de herramientas, que no tiene CE. ¿Una muela de mesa es un aparato móvil o es...? Una muela es, digamos, es una herramienta. Una herramienta que afila, con su movimiento rotatorio, afila las herramientas. Es una herramienta, los abrasivos tienen una normativa específica de cómo construirse, pero máquina desde luego no es. En cualquier caso sería casi máquina, pero para mí no es ni una cosa ni la otra, es una herramienta, como una broca o una fresa. Una punta de una fresa, o sea, no tienen por qué llevar, tienen una norma de diseño y ya está. Sí. Entendido. Si un ventilador es máquina, los motores no lo son, ¿un armario eléctrico que los contiene sería una máquina?
No creo. No. No creo, no. Bueno, bajo mi punto de vista, Diego, no sé cómo lo verás tú, pero yo diría que no, un armario eléctrico. Pero un armario eléctrico está amparado bajo otras directivas más específicas, que es la directiva de baja tensión, entre otras, y es la que hay que aplicar directamente. No llamaría máquina nunca a un armario eléctrico, por mucho ventilador que lleve. Como mucho diría que lleva un ventilador y que ese ventilador se podría llamar máquina, pero al armario completo no. Correcto. Entendido. Esta yo creo que es interesante porque creo que a muchos asociados les puede interesar. Si como fabricante automatizamos una línea colocando un robot, integrando una serie de máquinas antiguas del cliente, ¿quién debería dar la fe de todo el conjunto? Esto pasa mucho, ¿no? Al final vendes un equipo que integra robots de otro fabricante, que integra automatismos de otros empresas. ¿Quién tiene que dar la fe de todo? En este caso, Diego, si no me equivoco, el integrador Efectivamente. final. Correcto, es quien tiene la responsabilidad final al que entrega, en este caso, lo que es el conjunto, bien sea una célula robótica, un compuesto de diferentes maquinarias, pero siempre será la persona que entregaría el proyecto, evidentemente, independientemente de los diferentes fabricantes que proporcionaran el material para la máquina. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, esta es una pregunta que nos llega muchísimas veces aquí a FM y alguien tiene que asumir ese papel de responsable de la célula. En ausencia de ese alguien, es el integrador final, el que integra todas las máquinas, las protege, etcétera, etcétera, quien asume o quien es el responsable de ese marcado CE o de esa declaración CE, es el que tiene que coger la responsabilidad final. Eso es. Y hacer también un recordatorio, sobre todo internamente lo decimos mucho, pero un CE más un CE no es igual a un CE. Efectivamente. Es decir, requiere de un CE nuevo. El caso más claro es el que ha comentado antes Diego, que es una máquina que está compuesta de diferentes cuasi máquinas. Todas ellas pueden o no tener un CE, pero al final lo que se va a valorar es el CE completo de la célula robótica, con lo cual habría que volver a realizar el proceso de certificación de normativa que correspondiera. Y sabíamos un tema interesante, nos han llegado más preguntas relacionadas con esto. Nos dicen, si el integrador tiene que hacer el C del conjunto, ¿debe también él hacer el informe de PL? Si las funciones de seguridad están relacionadas entre las distintas máquinas, sí. Si cada máquina en su documentación técnica tiene una función de seguridad específica, esa máquina que está integrada dentro de la línea tendrá un expediente técnico, por mucho que sea un DSG de máquina completo o un cuasi máquina. Entonces, el integrador adopta ese expediente técnico, no lo tiene que volver a realizar. Pero si hay una función de seguridad que une distintas máquinas que realiza ese propio integrador, a esa función de seguridad sí que tendría que haber un informe de PL. Sí, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo. Una función de seguridad típica suele ser, en este tipo de líneas o de partes integrables, una parada de emergencia que afecte a las diferentes máquinas que lo integran, que pueden ser de diferentes fabricantes. Entonces, ahí ya tendríamos una función de seguridad que ese integrador debería de poder calcular. También nos dicen, cuando se hace una modificación sustancial de una máquina que está en taller, por ejemplo, automatizar una puerta de un torno o abrir una ventana para que el robot cargue la pieza, la empresa que hace el retrofit puede dar, por supuesto, que la responsabilidad sobre todo lo que no ha tocado corresponde al fabricante original de la máquina. Sí, pero debería, si va a hacer ese retrofitting, va a hacer esa última integración y van a emitir una declaración para el conjunto, deberían tener disponible toda esa documentación técnica. Efectivamente. Por lo tanto, si ya no ha tocado nada, los riesgos que se evaluaron en su día los das válidos. Cuando tú incorporas una máquina en tu sistema, el análisis de riesgos de ese fabricante, tú no lo tienes que volver a rehacer. Vale, había otra pregunta relacionada con lo mismo que yo creo que la damos ya también por respondida. Nos preguntan, ¿es obligatorio implementar el informe de PL en la documentación? ¿En qué documentación? En el expediente técnico de fabricación, seguro. Seguro. En manuales y demás, pues en la parte que diga la normativa. Vale. Y volviendo al tema del reset, ¿se puede poner reset automático si, por ejemplo, en una barrera que controla una zona de carga? Entiendo que, pues, por ejemplo, en una barrera que controla una zona de carga, la situación sería que será imposible que el operario se quede dentro de la zona de peligro.
No sé si está claro, aquí vale, ahora entiendo igual este reset automático que se ha comentado antes. Hay que diferenciar mucho si es un reset de una seguridad, de una función de seguridad para el operario o una función de seguridad para la máquina en el sentido de que opere correctamente. Si es algo interno de la máquina y no en riesgo al operario, no estaríamos entrando en la ISO 13849, la parte 1. Entonces, ahí ya sí que podemos tener estos resets automáticos porque es un reset de proceso más que de seguridad. O sea, si no hay riesgo al usuario, no hay que implementar una función de seguridad para el usuario. Por lo tanto, el reset no es necesario. Y es una actividad de proceso, que si hay una barrera de seguridad en el proceso como tal, no hay ningún problema, pero no sería una función de seguridad para el operario. Volvemos a lo anterior, nos dicen, y si sabes que no le hicieron bien el análisis de riesgo en esa máquina que vas a modificar tú, ¿qué debes hacer? Entonces, bueno, el sentido común es rehacer ese análisis de riesgos, desde luego, porque si vas a hacer una declaración de conformidad del conjunto y la vas a aceptar, debería rehacerlo, pero también al final el fabricante de esa máquina que hizo ese expediente técnico y ese análisis de riesgo sigue siendo el responsable de esa declaración. Al final en Europa tenemos la suerte de poder hacer autodeclaraciones de conformidad que, por ejemplo, para Estados Unidos, como comentaba Alejandro, no es suficiente. Si esas autodeclaraciones están mal hechas y no se han validado, es un problema que existe. Entonces, al final ese integrador debería levantar la mano y exigir responsabilidades a esa empresa o entidad que haya hecho un análisis de riesgo, que desde su punto de vista, o pedir aclaraciones, que muchas veces igual es alguna información que se escapa, ¿no? Pero bueno, si no siempre, rehacer un análisis de riesgo nunca está de más. Van un paso más allá y nos dicen, si el cliente no hace un análisis de riesgos al recibir la máquina y la pone en funcionamiento, ¿pasa a ser suya la responsabilidad en caso de accidente? El análisis de riesgo no lo debe hacer el cliente, siempre debe la ISO 12100, dice, lo hace el fabricante de la máquina, y el cliente lo que tiene que hacer, que bueno, esto ya está recogido dentro del Real Decreto 1215, debe hacer un análisis de un correcto uso de la maquinaria y ver que esta maquinaria se va a usar de forma correcta y se hace un análisis de riesgo de la instalación. Esa es otra parte. Por una parte estamos hablando de la declaración C de la máquina y el análisis de riesgo lo hace el fabricante, pero por otra parte es una vez ya instalada, el análisis de riesgos lo debe hacer el cliente. Sí, me gustaría añadir, sin más, que son dos legislaciones completamente diferentes. Una aplica directamente al fabricante con el marcado CE y es la evaluación de riesgos del marcado CE, y otra aplica directamente al usuario, a los talleres, a los que están, a los trabajadores de las máquinas, que es el Real Decreto 1215, donde tienen que hacer otra mini evaluación de las condiciones de ese puesto de trabajo y del uso seguro de la máquina. Muy bien, entendido. Bueno, pues nos queda la última pregunta para Diego y para Alejandro. Nos dicen, ¿dais soporte y certificáis máquinas móviles AMR, AGV, coche autónomo bajo las normas ISO 26262 y la ISO 3691-4-2020? ISO 3691-4-2020 sí seguro, la ISO 26262 entiendo que entran en los AMR. Sé que sí, debería consultar exactamente quién, no damos el servicio directamente desde España, pero bueno, como he comentado antes, la lectura de Tube Rayland es tener expertos en maquinaria, y para tener expertos en maquinaria tenemos que tener expertos internacionales especializados en una serie de productos. Por lo tanto, muchas veces hay gente que no entiende que venga alguien de Alemania, venga alguien de Italia, pero bueno, funcionamos así. Al final es como creemos que se da el mejor resultado al cliente final, teniendo expertos en esas áreas. Y sí, estoy prácticamente seguro, o sea, que si esa norma entra dentro de los AMR AGVs, certificamos y bueno, tenemos ya varios proyectos con fabricantes como tal. Correcto. Aquí también añadir que normalmente siempre lo que solicitamos para analizar cualquier tipo de proyecto, pues es evidentemente la documentación técnica, y de ahí que siempre solicitemos esa documentación en inglés, porque no solamente la revisamos nosotros, nuestro departamento técnico, sino siempre también pedimos esta segunda valoración a nuestros laboratorios internacionales. Entonces, es un apoyo también que nos prestan. Este es el motivo. Muy bien. Ha entrado una última hora, vamos a contestar. Dice, ¿el software que se instala
para hacer funcionar varias máquinas como un conjunto, por ejemplo, una célula automatizada. ¿Tiene normativa de seguridad que haya que tener en cuenta? Sí, el software que se instala, si hay software, ese mismo software tiene que estar certificado. Y creo que la normativa es la misma, la ISO 13849, la parte 1. Hay otra más o menos equivalente, pero sí, el software debe estar certificado. Normalmente se usan ya bloques con entradas y salidas y el propio bloque, es decir, la lógica interna, tiene certificado. Perfecto. Vale, muy bien, pues yo creo que con esto ya han sido muchas preguntas. Si os parece, cualquier consulta que tengáis como más personal o más individual, la vamos a contestar ya en privado. Os mandaremos, os compartiremos tanto las presentaciones como el propio webinar y los datos de contacto de Diego y de Alejandro y de Ana para que ya pues, bueno, podáis hablar con ellos directamente y ir resolviendo dudas. Así que cerramos aquí. Muchas gracias a los tres por habernos Gracias a vosotros en este webinar. y a todos los asistentes. Al otro lado y espero vernos muy pronto. Un abrazo a todos.